Di conmigo bien fuerte, Dios es bueno y lo amo y quiero hacer lo que Él desea. Aleluya, aleluya. Ponte de pie, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios en este día. Siempre necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo para poder comprender su palabra. La palabra de Dios no es algo que se puede simplemente estudiar. Se necesita de la ayuda del fiel Maestro, el Espíritu Santo. Y vamos a pedirle que Él sea quien nos enseñe hoy. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por la vida. Gracias porque nos has dado el privilegio y el honor, Señor, de poderte adorar en esta mañana. Te pido, Señor, que ahora tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y que hables a nuestro corazón. Que no cerremos nuestro entendimiento, Señor, sino que aceptemos tus deseos y que querramos cumplir tus deseos. Señor, te doy gracias, te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Nos decía Luis, tuvimos una reunión el día viernes, una reunión hermosa en donde pudimos durante 2 horas darle gracias a Dios, ¿sí? Darle gracias también a las personas que en los últimos tiempos han hecho algo por ti, por mí y que nos han bendecido, ¿verdad? Que esta práctica de dar gracias no se acabe, no se acabe. Si te cuesta trabajo decirlo, una nota y entrégasela y dale gracias porque Dios es hermoso, Dios es todopoderoso, pero la única forma de fluir en Dios comienza, con ser agradecidos. Cuando una persona deja de ser agradecida, entonces se cerró el cielo, y todos corremos ese riesgo. Pero saben, amados, la próxima semana, día viernes, ¿sí? No nos vamos a meter en que si es una fiesta pagana o no, la Navidad, simplemente es algo que se celebra en el mundo occidental y que yo espero que los que lo celebren lo hagan con gran gozo en su corazón y que se estén cuidando, ¿verdad? Recuerden que esto no ha parado, pero hay que cuidarse y celebra. Pero yo creo que el próximo viernes es una buena oportunidad para que tú veas la Navidad. ¿Sí? Les decía, no me meto en el punto si es pagano o no, porque miren, dicen los más radicales, dicen es que se celebra el solsticio de invierno. ¿Sí? Pero les tengo una noticia. Yo he estudiado lo del solsticio de invierno, es cierto, había una fiesta a Tamuz, sí es cierto, todo eso es cierto, pero ¿sabes? El solsticio es el día 21. Y Navidad es el día 24. Así les dices ahora cuando te echen bronca. Diles, hey, son días diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿Navidad es bíblica? No, no es bíblico. Pero ¿a qué me refiero con que tú puedes ver la Navidad? Esta semana compártele a alguien sobre Jesús y ve a Jesús nacer en el corazón de alguien, de un amigo, de un familiar, y puedes tú presenciar la Navidad. Ve al Señor glorificarse en el corazón de alguien. Eso es Navidad. Eso es Navidad. La fiesta y todo es una fiesta familiar, pero date la oportunidad de ver la Navidad. Háblales de Jesús. Llévalos a los pies de Cristo. Pero no te quedes con una oración nada más, sino discípulalos. Acércalos bien a Jesús. La oración se queda muy corta porque la gran comisión dice que debemos enseñarles a hacer lo que Jesús dijo. ¿Sí? Entonces, que tus ojos puedan ver la Navidad. Aprovecho para decirte que el día viernes la reunión va a ser a las 6 de la tarde.
¿sí? Una hora más temprano de lo que normalmente es los viernes y con el propósito de que puedas venir. Es incoherente decir es que vamos a celebrar Navidad y no voy a la iglesia. ¿Sí? Hasta la iglesia, los de la iglesia tradicional van a la iglesia el 24 y el 31. En todo el año no van, pero ese día sí. ¿Sí? Entonces, te esperamos. La reunión va a durar, va a ser más corta de lo normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que hablar de Jesús, invita a alguien que escuche de Jesús, queremos ver la Navidad en el corazón de las personas y que puedas regresar a encender el horno y que tengas tu cena, ¿verdad? Entonces, aquí los esperamos, viernes 6 de la tarde. Muy bien. Ahora dirás, pastor, ¿por qué oraste y luego estás dando los avisos? No, es que quiero poner algo como fundamento en este mensaje, porque en este tiempo del mes de diciembre, en todas las iglesias comenzamos a ver cómo la gente empieza a tomar vacaciones, ¿verdad? Y no estoy diciendo que salieron de vacaciones, sino que empiezan a desaparecer de las iglesias. ¿Sí? Y no tomamos en cuenta a Dios. ¿Saben qué sucede en este tiempo? En este tiempo pensamos mucho en nuestros deseos. Es un tiempo maravilloso porque los deseos están como fervientes en nuestro corazón. Deseamos cosas, tenemos propósitos, deseamos felicidad a los demás, deseamos cosas bonitas, pero no nos sentamos a pensar, Señor, ¿tú qué deseas? ¿Cuál es tu deseo, Señor? ¿Cuál es tu deseo? Sabes, Dios tiene deseos. Dios tiene deseos. Dios, Dios también, al igual que nosotros, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza, Dios desea cosas. Siendo el Todopoderoso, siendo el que puede obtener lo que Él quiera, hay cosas que desea. ¿Qué haces tú si sabes de algún deseo de Dios? ¿Qué haces? Porque mira, en estos tiempos yo estaba pensando en la mañana cuando mis hijos eran pequeños, ¿sí? Y se acercaba a diciembre, ¿sí? Ellos tenían deseos de juguetes, de cosas, cuando estaban chiquitos, ¿sí? Que Dios bendiga a los que tienen hijos chiquitos y les provea, ¿sí? Pero mis hijos tenían deseos y me acuerdo que les enseñábamos y les decíamos, les hablábamos de Jesús y les decíamos, mira, escribe una carta a Jesús. Eso es como lo hacíamos nosotros. Escribe una carta a Jesús y ellos escribían cartas a Jesús y abrían su corazón y le pedían cosas y tenían deseos sobre esas cosas, pero nosotros también teníamos deseos. Nosotros queríamos también algunas cosas, al igual que todos. Cuando viene fin de año, pues bueno, por lo menos quieres estrenar chanclas, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Pero algo quiere uno cerrar el año de cierta forma, ¿sí? Y Dios, ¿sabes por qué David fue grande? ¿Por qué el nombre de David fue escrito entre los grandes? Eso dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la escritura dice que el Señor quitó a Saúl, dice, quitado este, dice, y entonces levantó a un hijo de Isaí, un hombre conforme a su corazón que haría todo lo que él deseara, todo lo que Dios quería. Eso es lo que hizo grande a David. A pesar de sus pecados, David era alguien que escuchaba un deseo de Dios y David lo cumplía. Por eso es el grande. Por eso es que a pesar de su pecado y su pecado se predica por todo el mundo, a pesar de eso, David es el gran David. David sigue generando polémica hasta el día de hoy. Les he platicado que cuando estuve en Israel hay un monumento ahí al rey David, que el monumento tiene la nariz chata, ¿sí? Y está todo afectado el monumento. Y entonces preguntamos nosotros, ¿por qué el monumento a David está maltratado y por qué la nariz está chata? Y nos dijeron, es que ese monumento
es parte de los problemas religiosos en Jerusalén. Los ortodoxos dicen que la escritura dice que no hagas imagen. Y entonces por las noches van y toman ese monumento de David, pero es un monumento como de 2,5 metros. Y lo toman, lo quitan y van y lo tiran fuera de la ciudad. Y entonces la nariz le quedó chata porque van y lo tiran. Y luego los liberales, cuando lo encuentran, traen al David y lo traen de regreso y lo vuelven a poner en su lugar y lo fijan. Y entonces el monumento del rey David anda que va y viene, va y viene. David sigue causando polémicas al día de hoy, pero en la Biblia está muy claro. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y hacía las cosas que Dios deseaba. Hacía. Es necesario que entre nosotros o que nosotros seamos unos David. Personas que le digan, Dios, ¿qué es lo que tú deseas? Más allá de mis deseos, más allá de que quiero estrenar chanclas en Navidad, más allá de que quiero usar calzones rojos para el día 31, más allá de eso, Señor, ¿qué deseas tú? ¿Qué es lo que deseas? ¿Sabes? El rey David era un hombre que entendía, y los grandes siervos de Dios en la Biblia, la verdad es que todos eran como tú y como yo. Todos tenían pecado, todos tenían problemas de carácter, todos la pasaban difícil, pero hay héroes bíblicos que reaccionaban ante los deseos de Dios. Así como David, también está el profeta Isaías. Porque mira, somos una iglesia bendecida. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se ha movido en este lugar? Muchísimas. ¿Cuántas veces hemos venido hasta el altar enfermos y nos ha sanado? ¿Cuántas cosas han sucedido? ¿Cuántas palabras de ánimo? ¿Cuánta transformación? ¿Cuántas cosas recibidas? Algunas merecidas y la mayoría no. Pero Dios obrando. Pero ¿cómo reaccionas después de que Dios te bendice, de que Dios ha hecho algo por ti? ¿Cómo reaccionas ante los deseos de Dios? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Ay, ay, ay. Qué visión. Hay gente que cree que en el cielo hay angelitos encueraditos con sus alitas bien bonitos, ¿verdad? No, no, no. Esto es el cielo. Esto es el cielo, y el profeta Isaías está viendo a Dios y ve unos seres de 6 alas. 6 alas. No, no, no son los angelitos encueraditos, no es el Cupido. No. Está viendo algo real, está viendo algo glorioso, está viendo el trono de Dios, está viendo al Señor excelso y sublime. Cuántas cosas excelsas y sublimes Dios nos ha revelado. La mayoría aquí hemos sido salvos. Eso es glorioso, es excelso y es sublime. ¿Cuántos han sanado de enfermedades muy complicadas? Eso es excelso y sublime. Hablar en lenguas es excelso y sublime. Visiones, sueños, es excelso y sublime. Isaías está teniendo una experiencia gloriosa con Dios. Verso 3 dice, y decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Imagina todo esto que está pasando con Isaías. O sea, de repente hay algo que es como un temblor o un terremoto.
Se empieza a simbrar el templo desde sus cimientos, se empieza a ver algo impactante y se llena de humo. Y entonces, claro, vemos la reacción del profeta, dice el verso 5, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Qué impresionante. Ay de mí. Oye, está metido en un terremoto personal, y el templo se está llenando de humo, y están los serafines enfrente con 6 alas, ¿sí? Con 6 alas, pero solo usan un par de ellas para volar, las demás son para cubrir. Y entonces Isaías tiene miedo. Y dice, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Isaías, cuando él está viendo todo esto, está delante de la santidad de Dios. Por eso dijo, santo, santo, santo. Los teólogos lo que interpretan, los estudiosos de la Biblia, es que la revelación que estaba teniendo Isaías era de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso los ángeles decían, santo, santo, santo. Ante tanta santidad, el profeta confesó su pecado. Confesó su pecado y él está ahí, confiesa su pecado porque él sentía que se iba a morir. Y dice, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. ¿Te imaginas qué terror? Estás en un terremoto, está lleno de humo, estás viendo al Señor. Lo único bonito ahí es el Señor, que es excelso y sublime. Él está impresionado. Los serafines ya vimos que son seres raros, no son el ángel encueradito. Y entonces de repente uno de los seres viene hacia él. ¡Qué miedo! Y entonces dice que voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Impresionante. Solo ver ese pájaro de 6 alas, ¿verdad? Ese ser viviente que viene, y no solo viene, mira, lo voy a decir con mucho respeto, pero respeto hacia Isaí. Yo le tengo terror a los odontólogos y todo lo que se le parezca, ¿verdad? Y entonces yo meditaba este pasaje. Imagínate este ser, 6 alas, unas tenazas en la mano y un carbón encendido. Yo así veo a Isaí cuando me atiende. Es cierto, un poquito menos. Pero es que yo soy el del miedo, les recomiendo. Isaí es buenísimo, pero yo soy una gallina. ¿Sí? Pero quiero que te metas en esto. Viene con las tenazas, un carbón, y se va acercando hacia ti, hacia ti, hacia ti. Vas viendo el carbón. Vas. Y así como cuando vas con el doctor, dice, abre la boca. Todo esto sucede en el mundo espiritual cuando nosotros confesamos nuestro pecado. Porque él dijo, ay de mí, que soy de labios impuros. ¿Y qué dijo Dios? Confesó su pecado, hay que limpiarlo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y entonces viene este ser, viene con ese carbón y lo pone en la boca del profeta. Y dice, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, fíjate, ya recibió un beneficio Isaías. ¿Cuántos aquí han recibido beneficios de parte de Dios? Levanten sus manos. Wow. Dios es bueno. Dios es bueno. Isaías, ¿cuál fue el beneficio que recibió Isaías? Olvídate de la visión, que fue perdonado. ¿Cuántos aquí han sido perdonados sus pecados y van a ir al cielo? Aleluya. Aleluya. Entonces este mensaje es para ti. Recibieron un beneficio. Isaías recibió un beneficio y después, verso 8,
Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ay Señor, ay Señor, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta visión es impresionante. Pero después de recibir un beneficio, Isaías comienza a escuchar lo que antes no podía escuchar. Comienza a escuchar lo que está sucediendo y lo que escucha, fíjate que es muy curioso porque dice, aquí dice, ¿a quién enviaré? Habla en singular, pero dice, ¿quién irá por nosotros? Plural. ¿Qué está sucediendo? Por eso es que los ángeles decían, santo, santo, santo. Es la asamblea del cielo. Es Dios, el único Dios, pero con tres manifestaciones diferentes que vemos en la palabra Elohim. Elohim es su nombre, pero ese nombre es plural. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una vez que el profeta recibió un beneficio, entonces él comienza a escuchar el deseo de Dios. Dios está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? El Padre pregunta, dice, ¿a quién enviaré? Así como que no quiere la cosa, ¿verdad? Expresa, ay, ¿y quién? Y contestan Padre, Hijo, Espíritu Santo al mismo tiempo. ¿Quién irá por nosotros? Yo lo que veo es que Dios empieza a platicar sus deseos delante de aquellos que han recibido su gracia. Dios platica sus deseos para ver cómo reaccionan los agradecidos. ¿Cómo reaccionan los agradecidos? Los agradecidos permanecen pegados con Dios. Los agradecidos, este hombre sabía, acabo de recibir un beneficio, está escuchando el deseo de Dios y entonces dice, aquí estoy. ¿Qué acaso Dios no lo estaba viendo? Sí, lo estaba viendo, pero Dios estaba manifestando sus deseos para ver si él se apuntaba. Y dijo, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Esta es la forma en que reacciona una persona agradecida. Sí, a mí me dicen muchas veces, pero ¿por qué tengo que congregarme cada 8 días? Porque eso hace alguien que recibió algo de parte de Dios. Y entre más recibimos, más comprometidos estamos. Cuando viene el egoísmo, podemos pensar que, ay, ¿por qué tengo que ir? Es que ya no me siento a gusto, es que ya no sé qué. Yo siempre estaré a gusto delante de Dios. Siempre, siempre. Él dijo, aquí estoy, aquí estoy. Que fuésemos tan agradecidos como los que fueron a ver al hombre araña, ¿verdad? ¿Sí o no? Hubo unos que se fueron hasta Cancún, que porque encontraron boletos hasta allá. ¿Verdad que los aficionados, porque platicábamos con uno de ustedes y que estaba impresionada porque decía, es que llevé a mis hijos, dice, pero fue impresionante, dice, o sea, la sala gritaban, lloraban, ¿sí? Y entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué un montón, no solo de chamacos, sino también adultos, van a una sala de cine, ¿sí? Y lloran, y gritan, y se entristecen, y se emocionan por una película? ¿Por qué? Están agradecidos con esa empresa que les da entretenimiento y les hace que sus emociones estén a flor de piel. Están tan agradecidos que pagan por ir a ver. Están agradecidos con Dios. Amados, el agradecimiento es fundamental. ¿Qué pasa si Dios desea algo? ¿Sabes? El rey David escribió en un salmo, Salmo 68, 16, por favor. En el Salmo 68, 16, el rey David dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? ¿Sí? Qué curioso es el rey David.
Cuando uno ve a Jerusalén, porque Jerusalén no es solo un monte, hay varios montes juntos, pero hay uno que es el mejor. Hay uno que es el monte más bello, no según esta tierra, pero según Dios sí. Hay un lugar que es especial, en medio de un lugar de diferentes montes. Es más, donde está el templo es la cúpula de uno de los montes, pero hay 3 montes juntos, que incluso uno va y uno cree que es un solo monte, pero son 3. Sin en cambio, yo me imagino la revelación que está teniendo David. Te imaginas diferentes montes y los montes viendo al monte Sión con envidia y viéndolo, ay, mugroso cerro pelón, ay, tiene de especial ese cerrillo, ¿verdad? Y un cerro así todo verde con árboles, viendo al monte que Dios escogió, viéndolo ahí todo pelón y diciendo, ay, se cree el muy. Ya sabes, ¿no? Entre los montes también hay pleitos, porque dice, ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? ¿Te imaginas al monte Everest echándole un ojo al monte Sión diciendo, mugroso cerrillo, el más alto del mundo soy yo, ¿verdad? Y los montes viéndolo. Esto es una revelación. Montañas observando, pero a veces somos así. Entre nosotros nos estamos observando y, ay, pues ¿por qué? ¿Por qué ese tipo es el pastor? Pues si yo soy lo máximo, diríamos, ¿verdad? Si yo soy el mejor. Ay, ¿por qué? ¿Por qué están esos en la alabanza? Si yo soy un querubín tocando el arpa. Los montes, los montes observan. Y el rey David dice, ¿por qué observan, oh montes, al monte que deseó Dios para su morada? Hay un monte que Dios deseó. Fue Dios, no fue David, no fue Salomón, no fue Abraham cuando llevó a Isaac a sacrificarlo ahí, fue Dios. Y dice, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Para siempre. Hay quienes dicen, ay, ¿por qué ir a Jerusalén? Pues porque ese versículo dice mucho, mucho. Cuando yo fui a Jerusalén, el guía nos llevó por un tour, íbamos ahí entre callejones y nos habían dicho que íbamos a ir al templo y el dichoso templo no lo veíamos y nos llevó entre callejones cuando de repente llegamos a un mirador en donde lo que ves es la cúpula dorada. Sentimos la emoción, dije, ¡wow! No estoy diciendo que la cúpula dorada sea la casa de Dios, lo que estoy diciendo es que ese lugar es donde Dios habita. Eso dice ahí. Todos emocionados y las fotos desde ese mirador decíamos, ¡wow! Hemos llegado. Mira, el rey David tuvo esta revelación, pero ¿qué hizo David con respecto a saber que Dios deseaba un monte? ¿Qué hizo David? David tenía muy claro, Dios quiere ese monte, pero no era cualquier monte. Mira, todos sabemos que Josué fue un tremendo conquistador. Josué conquistó la tierra prometida. Josué día a día salía a la batalla, peleaba y ganaba una, otra. Josué fue un tremendo guerrero, pero Josué no pudo conquistar Jerusalén. No pudo. Al ser una montaña, eso lo hace muy difícil. Siempre va a llevar ventaja el que esté arriba. Va a llevar mucha ventaja. Josué no pudo, di conmigo, no pudo. Entonces David, cuando es coronado rey, David sabía, Dios desea esa montaña. Dios desea ese monte y si Dios lo desea, yo se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar. David dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 11. Dice, después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús, como solían llamarla anteriormente.
Es necesario que sepas esto. Ese lugar se llamaba Jebús. Jebús, porque habitaban los jebuseos, no era Israel. Jebús, esa montaña que Dios deseaba. Y entonces dice, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. O sea, tenía dueño, pero Dios la deseaba. ¿Sí sabes que tú eres un deseo de Dios? ¿Sí? Un día Dios te deseó tanto que dijo, lo voy a salvar porque lo quiero para toda la eternidad conmigo. Dios es poderoso. Y dice el verso 5, el pueblo de Jebús, mira, imagina esto, el monte. Jebús está viendo hacia abajo, Jebús tenía muros y están viendo hacia abajo a la gente de Israel y los de Jebús están muy confiados. ¿Quién va a poder conquistar? ¿Quién va a poder? Y entonces dice que el pueblo de Jebús se mofaba de David. Jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama ciudad de David. O sea, aquellos se burlaban, aquellos decían, no vas a venir, no lo vas a hacer, no lo vas a conquistar. Mira, cuando Dios desea algo, siempre va a haber oposición. Y la gente de Jebús decía, no lo vas a lograr, David, no vas a entrar, no lo vas a lograr. Cuando Dios pone algo en tu corazón para servirlo, va a venir quien te va a decir, no se puede. Yo te he platicado, hace 18 años, cuando llegamos aquí a la ciudad, nos dijeron a mi esposa y a mí, un grupo de ancianos de la iglesia en Toluca, nos dijeron, lo que ustedes quieren hacer no va a funcionar. No va a funcionar. Ustedes quieren venir y hablar del Espíritu Santo así nada más, no va a funcionar. Hace 18 años nos dijeron, nosotros ya intentamos todo, ustedes no traen nada para hacer y tener éxito en esta ciudad. Salimos tristes de esa reunión. Salimos tristes. Nos dijeron que no, y no nos lo dijo el diablo, nos lo dijo gente experimentada en el evangelio. Nos dijeron, Toluca, es muy difícil predicar el evangelio, y más si quieres andar hablando del Espíritu Santo. Pero Dios es bueno. Casi nos dijeron, jamás vas a entrar. Estos le dijeron, David, no vas a entrar. Pero David era más astuto que nada. David tenía un pariente bien bravo. Bien bravo. Era de sus valientes de David, pero eran parientes. Pero este tipo era bravo, bravísimo. Y entonces David le dijo a sus tropas, el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. David sabía, los más bravos, porque David tenía un gran ejército, pero David estaba provocando a los más bravos para conquistar lo que Dios deseaba. Sus soldados de David había 30 de ellos que eran durísimos, durísimos. Era una fuerza armada increíble y David los provoca a hacerlo. David los provoca y dice, el que avance, ese va a ser comandante. Ese va a ser el jefe. Y entonces dice la palabra de Dios, así que Joab, cuya madre era Sarvia, una hermana de David, fue el primero en atacar y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos. Este tipo Joab lo vas a ver en toda la historia de David. Este tipo era bravísimo y era un tipo que era capaz de decirle algunas cosas a David que nadie más se atrevería. Este hombre fue y peleó, fue y ganó. Pero David sabía, si tengo a los más fuertes conmigo, si tengo a los más violentos conmigo, vamos a ganar la tierra de Jebús. Porque la misión era muy difícil. Y entonces David hizo de esa ciudad la gran capital de su reino. La gran capital. ¿Por qué? Porque Dios deseaba ese lugar. Dice el número 7 que David hizo de la fortaleza su casa. Y es por eso que se llama ciudad de David. David fue muy listo porque la ciudad de David luego la puso ahí al ladito.
Recuerda que son varios montes. Uno es Jerusalén, la casa de Dios, el lugar donde habita la gloria de Dios. David se puso de vecino. Dijo, una vez que conquistamos todo, yo voy a ser el vecino de Dios. Rápido hizo su fortaleza ahí. ¿Para qué hace David una fortaleza? Para cuidar el deseo de Dios. ¿Qué tanto cuidas lo que Dios te ha dado? La palabra de Dios sostiene que debemos cuidar nuestra salvación. ¿Qué tanto la cuidas? Cuida lo que has conquistado para Dios, lo que Dios te ha regalado. Y dice el verso 9 que David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Las personas que conquistan los sueños de Dios se hacen poderosos en Dios. Se hacen poderosos en Dios. Las cosas funcionan cuando Dios está. Qué padre es que diga que David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. La causa del verdadero éxito espiritual es que Dios esté contigo. Cuando Dios está contigo, mira, aunque alguien venga y te robe, aunque alguien venga y te trance, tú no te preocupes. ¿Por qué? Porque tú seguirás teniendo éxito a causa de que Dios está contigo. ¿A David lo tranzaron? Sí. ¿A David lo engañaron? Sí. ¿David sufrió traiciones? Sí. Pero cada vez era más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Aleluya. Ahora entremos en materia. ¿Qué desea Dios? ¿Qué desea Dios? Solo te puse como ejemplo que Dios deseaba un monte y David dijo, yo te doy el monte. Es más, en el Salmo 51, cuando David ya pecó y David se está sintiendo muy mal, le dice a Dios, mira, tú no deseas sacrificios porque yo te los daría. Eso muestra su corazón. Dios, lo que tú me pidas, yo te lo doy. Tú pide y te lo doy. Pero ¿qué desea Dios? Mira, Dios desea muchas cosas, pero te voy a enseñar unas que son fundamentales en tu vida. Fundamentales. Número uno, Dios desea que vivas en santidad. Pero es que ya Jesús pagó por mis pecados y yo puedo hacer lo que quiera. La salvación no se pierde. Olvídate si se pierde o no se pierde. Lo que tienes que pensar es qué desea Dios para mí. ¿Cómo quiere que yo viva? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere que yo viva? Él quiere que yo viva en santidad. Ese es su deseo. Esa es la forma en la que Dios nos está expresando su deseo. Ay, ¿por qué no me pongo bien briago? Porque ofende a Dios. Porque Dios desea que yo viva en santidad. ¿Por qué no ando de chismoso? Pues porque ofende a Dios, porque Dios desea que yo viva en santidad. Dice Efesios 1, versículo 4, que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Ahora, atentos, Dios te escogió. Tú no lo escogiste a Él, Dios te escogió a ti. Ahora, Él te escogió antes de que el mundo existiera. Dios ya había pensado en ti. Dios te ama tanto que primero pensó en ti antes de pensar en el mundo, en la creación del universo. Dios ya sabía que tú y yo íbamos a vivir en este planeta y en esta época. Dios te escogió, Dios pensó en ti. Y dirás, ay, ¿por qué no me hizo desde el inicio? Porque genéticamente no existían los genes. Fíjate, para crearte, Dios tuvo que hacer todo antes para que un día existiera tu papá y tu mamá y se conocieran y nacieras tú. Eso es mucho trabajo. Mucho trabajo llegar hasta la genética que tú tienes. Mucho trabajo. Y Dios planeó todo eso. Fíjate lo que es la mente privilegiada de Dios, que cuando Dios planea, dice, voy a hacer un planeta, voy a poner a Adán y a Eva, de ellos van a venir todos,
vamos a hacer así, 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 y estos se van a conocer estos con estos, así, 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 y miles de años después voy a lograr tener la mezcla exacta, la mezcla genética exacta para hacerte a ti. Impresionante, impresionante. No eres producto de la casualidad, no eres. Y no importa la forma en que hayas sido concebido, no eres producto de la casualidad. Simplemente no. Todo eso fue plan de Dios. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo convencerlos de que no es pecado alguna situación. Y podemos hacer un club de pecadores que digamos, no, ¿saben qué? Ya no va a ser pecado, ya no va a ser pecado ponerse hasta las chanclas. Hay iglesias que los pastores tienen problemas de alcohol y los convencen, dicen, no pasa nada, es de Dios, Jesús se ponía las suyas, dicen, eso es mentira. Jesús no se ponía borracho. ¿Eh? Pero se inventan eso ¿para qué? Para tener un club de borrachos. Tristemente eso sucede. Por eso lean la Biblia para que no les vaya a dorar yo un día la píldora. Lean la Biblia. Pero hay pastores que hacen eso. No debe pasar. Pero imagínense que hiciera yo un club de borrachos. Y entonces decimos, no, hombre, no es pecado, salud, salud. Y empiezo a juntar ahí algunos de ustedes, ¿verdad? Y salud, salud, salud. Y todos, ay, pues vamos a ir al cielo porque el pastor también toma, vamos a ir al cielo y todos bien convencidos porque el pastor es el promotor de ese pecado. Pero eso no importa porque dice que debemos ser santos y sin mancha delante de Él, no delante del pastor, no delante del pastor, delante de Él. O sea, según lo que dice la Biblia, santos y sin mancha delante de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ahora, esta semana es de convivios, posadas, y tanta cosa. ¿Le concederás el deseo a Dios? ¿O irás por tus propios deseos? También, número 2, segundo deseo de Dios. Él quiere que tengas buenas obras. Se puede lograr la santidad simplemente cuidándose uno, pero hacer es otra cosa. Hacer es otra cosa. Y hay cosas que Dios ha planeado para que tú las hagas. Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor, chicos. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sabes, fuiste salvo para hacer buenas obras, pero mira las buenas obras de dónde vienen, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las obras de Dios, no lo que tú crees que es bueno, sino las obras que Dios ha planeado para ti. Las obras que Dios quiere que tú hagas. Obras poderosas de parte de Dios. Dios quiere que ayudemos a los demás. Dios quiere que seamos bendición para los demás. Dios quiere que amemos a los demás. Son los deseos de Dios. Mire, pónganme ese mismo versículo, pero en NTV, por favor. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Me encanta en esa traducción. Por eso. Pero dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempo atrás. Que hagamos las cosas buenas que Él preparó. Buenas obras. Buenas obras. ¿Has pensado en hacer algo especial en esta semana para Dios? Me gustó un testimonio que escuché hace rato. Porque a veces somos llamados por Dios a hacer algo, ayudar a alguien. Ya saben, ahorita hay mucha gente en las calles. No todos están sufriendo, pero algunos sí. Pero me encantó este testimonio porque dice que le habló a un chavo y le dijo, ven, ven.
pero porque este hermano se acordaba que traía un billete de 20 pesos en la bolsa. Y entonces, cuando viene el chamaco, abre la cartera y traía de 500. Ay, las buenas obras que Dios ha preparado. Mi mente piensa una cosa, eso a mí también me ha pasado. Y de repente Dios dice, ¡ja! Trampa, dele. Yo había planeado que le diera 500. Le dio 500. Dios es hermoso. Dios es hermoso. Dios hace esas cosas. Dios planeó las buenas obras. Ya están planeadas. Hazlas. Hazlas. Es necesario comenzar a ver la Navidad en las personas y muchas veces viene acompañado de sacar la cartera, de dar un abrazo, de llevar despensas. Hazlo, hazlo. Ya te dieron tu aguinaldo, ya recibiste algo más. Compra una despensa, llévasela a alguien. Qué bendición es eso. Hay buenas obras que tienes que hacer. Número 3, es deseo de Dios que evangelicemos, salir y hablar de Jesús, ver la Navidad. Navidad es nacimiento, eso significa. Hay que ver el nacimiento de Jesús en el corazón de los demás. Amados, es el deseo del Señor. Es el deseo del Señor, no es el deseo del pastor, ay, que se llene. No, es el deseo de Dios. Es el deseo del Señor. ¿Por qué hemos pasado por tiempos difíciles de pandemia, incluso cerrar la iglesia y de repente abrirla? ¿Será para que siempre seamos los mismos? ¿Será para eso? ¿Para seguir siendo los mismos? ¿Para que pasen otros 5 años hasta la próxima pandemia y a ver qué sucede? ¿O llenar el cielo? Porque fíjate lo que es el deseo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos. ¿Que quiénes? Todos. Ay, pero ese familiar mío, ay, es durísimo, se enoja, ofende. Hey, también Dios quiere que él sea salvo. También, ese que se pone bravo. Mira, Saulo era bravísimo. Se convirtió. Algunos de ustedes, incluyéndome a mí, éramos bravísimos. Bravísimos. ¿Sabes? Muchas veces, en 18 años de pastorado, muchas veces, después de que predico, vienen los reclamos. ¿Ah? Vienen los reclamos y a veces ha sido incómodo y uno tiene que aguantar y decir, ay, ojalá no lluevan las cachetadas, ¿verdad? Sí, sí, uno se la juega acá arriba, pero Dios quiere que todos sean salvos, todos, todos. Ay, es que vienen con cuentos que, ay, es que el Señor dijo que voy a ir a las naciones. Pues primero salva tu cuadra, ¿no? Hace muchos años, siendo yo maestro de una reunión de hogar en Torreón, un joven, este joven en la reunión delante de su papá, porque su papá, él ya le había compartido el sueño a su papá y su papá le dijo, primero estudias. Porque este chamaco acababa de entrar a la universidad y dijo, es que el Señor quiere que yo vaya a salvar a las naciones. ¿No? Y el papá dijo, no, salvar mangos, primero me entregas tu título universitario y después te vas a salvar a quien tú quieras. ¿Sí? Y entonces había bronca familiar y la reunión era en la casa de ellos. Y entonces el chamaco abre el tema en la reunión. ¿Sí? Y entonces me dice, hermano, ¿usted qué opina? Usted que es un hombre de Dios, y me echa mis flores para que yo me pasara de su lado, ¿verdad? Me echa flores y dice, usted que sigue lo que Dios dice y esto, y el papá lo veía con los ojos del Señor Jesucristo en Apocalipsis, así como, deja que se vaya Soriel y te voy a dar una tunda, ¿verdad? Y yo veía, el ambiente se puso duro y entonces lo escuché, dijo el Señor me dijo que voy a ir a salvar a las naciones y ok.
¿qué me dice usted? Y todavía dijo, pero dígamelo según la Biblia para que no nos equivoquemos en la toma de decisiones. Y dije, bueno, abre tu Biblia y vete hasta los últimos versículos del libro de Mateo. ¿Sí? Y luego vete hasta los últimos versículos del libro de Marcos. Y le dije, primero comienza por tu Jerusalén. No vayas a las naciones. Primero Jerusalén, tu familia, tu cuadra, tus vecinos. Después tu colonia. Después toma toda la ciudad de Torreón. Después te vas a Gómez Palacio y Lerdo. Y luego le empecé a hablar de las rancherías. Luego te vas a esta, la otra. Y conforme vas salvando a todo mundo. Después agarras todo el estado de Coahuila, le dije. Y después extiéndete a Chihuahua, Durango, Nuevo León. Y yo veía cómo el papá sonreía. La conversación comenzó con el papá enojado y el chamaco con ojos de travieso. Y entonces ahora los ojos del Señor Jesucristo en Apocalipsis estaban en el chamaco. Y el papá sonreía. Y le dije, y claro, entonces estarás salvando a las naciones. Años después, ese chamaco vino a visitarnos a la iglesia aquí en Toluca. Vino y me dijo, pastor, gracias porque cuando tú no eras pastor tuviste el discernimiento de frenarme y no equivocarme. Dice, acabé mi carrera, estoy estudiando y le dije, ¿ya fuiste a las naciones? Y me dijo, no pude ni con mi familia, mi papá se fue al mundo y mi mamá lo acompañó. ¡Qué triste! Amados, evangelizar comienza en casa. Y luego las casas que siguen sin sacar el ancla de la casa. Amén. Ahora sí puedes decir, ouch. Pero no te olvides de evangelizar. Un día una persona me dijo, sí, pero Pedro era casado y andaba viajando. Le dije, sí, pero con su señora. No andaba solo. Me dijo, ¿dónde dice, pastor? Lee la carta a los Corintios, que Pablo dice, bueno, es lícito que Pedro ande viajando con su esposa y a mí no me dan una ofrenda. Sí, Pedro viajaba con la esposa, todos los apóstoles. Pablo, ¿por qué no viajaba con su esposa? Porque no tenía. Y al no tener esposa, pues siempre andaba con un Silas, Lucas, y andaba pura flota de esos que no estaban casados. Todo es decentemente y con orden, amados. Así es que, mujeres, si un día llega tu esposo y dice que va a ir a las naciones, empaca también tu maleta. Aleluya. Dice que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? Evangelizar. Háblale a los demás. No necesitas esperar una campaña de evangelismo. El evangelismo es algo que todos los días se debe practicar. ¿Sí? Deberían de ver a mi esposa haciendo el evangelismo. Cuando vamos a comer, tenemos la oportunidad de ir a comer en algún lugar. Ve a los meseros y, ¿cómo te llamas? A ella yo le digo que la deberían de contratar en la fiscalía. ¿Cómo te llamas? No, pues que fulano de tal. Ah, ¿soltero o casado? No, pues casado. Los que dudan luego les dice, no estás casado, nada más estás juntado. A ver si te casas. Mira, soy pastora cristiana y si le empieza a hablar de Jesucristo. Hay un lugar donde vamos a comer que ya llegamos y hasta nos mandan una ofrenda de paz, nos mandan un plato con guacamole, así diciendo como para que no vaya a estar diciéndonos, pero rápido, directo. Yo a veces le digo, oye, porque hay algunos que se chivean, ¿no? Dice, oye, me está preguntando cosas así muy directa, ¿sí?
pero rápido. Hablemos de Jesús, amados, hablemos de Jesús. Mira, chicos, este versículo no se los mandé, pero pónganme por favor Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6, 8, porque todos estos 3 puntos que acabo de hablar, que son muy generales, de qué es el deseo de Dios y que tú y yo al salir de aquí tenemos que correr a hacerlos, ¿sí? ¿Cómo se hacen? Miqueas 6, versículo 8, por favor. Miqueas 6, 8, en Reina Valera, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. El deseo de Dios. ¿Cómo se evangeliza? ¿Cómo se hacen buenas obras? ¿Cómo se vive en santidad? Muy simple. Hacer justicia es vivir en santidad. Amar la misericordia es evangelizar, amados. Es evangelizar, es también comprometer tus finanzas para darle al pobre. ¿Sí? Amar misericordia, perdón. Dice humillarte ante Dios. Cumple sus deseos, amado. Cumple los deseos del Señor. Pero mira, estas 3 cosas, porque recuerdas que hay un debate en el Nuevo Testamento y le preguntan a Jesús: ¿se debe diezmar o no se debe diezmar? ¿Sí? Y aquí muchos dicen: no se debe diezmar. Pues Jesús dijo que sí. Dicen: es que eso era de la ley. ¿Y Jesús qué es? Es la gracia, ¿no? Y Jesús dijo: sí se debe diezmar. Nada más que no se olviden de la misericordia, no se olviden del amor, no se olviden de eso, háganlo de esa forma. Lo importante es cómo hacemos las cosas. ¿Sí? Porque luego salen con: a ver, ¿dónde dice el Nuevo Testamento? Hay otros más mañosos que dicen: ¿dónde dice después de la resurrección de Jesús? Dije: no, pues ya quieres que la Biblia diga lo que tú quieres. Como si yo dijera: a ver, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que el pastor se debe de portar bien? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice? ¿No dice eso? Todos. Ah, ¿verdad? ¿Dónde dice que yo me debo de portar bien y tú no? ¿Dónde dice que yo me tengo que congregar todas las reuniones y tú no? ¿Dónde dice? Amados, es que hay cosas que creemos que son para el pastor. A mí me dicen: pastor, es que usted que vive en santidad. Y digo: ¿y por qué yo tengo que vivir en santidad y tú no? ¿Que el mandato no es para todos? La Biblia no dice pórtate bien, la Biblia dice sé santo. Aleluya. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Y hay algo fundamental para que tú y yo podamos cumplir los deseos de Dios y que está en escasez. Se llama temor de Dios. ¿Sabes por qué muchos pueden hacer lo que quieren? Porque no temen a Dios. ¿Sabes por qué muchos solo buscan a Dios cuando tienen necesidad? Porque no tienen temor de Dios. ¿Qué fue lo primero que sembró Dios en Isaías en el capítulo 6? Temor. Ahora, Dios no le dijo: te portas mal, te voy a dar con la vara. A ver, saque la mano, Isaías, saque la mano. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Por qué? ¿Por qué Isaías tuvo temor de Dios? Si Dios no le dijo: te vas a ir al infierno. ¿Por qué Isaías tuvo temor de Dios? ¿Sabes qué es lo más pavoroso de Dios? Lo más pavoroso, porque hay parte de Dios que genera pánico. Dice el Nuevo Testamento: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y vaya, vemos a Dios, que Dios puede hacer lo que sea. Y Dios puede traer mortandad, y Dios puede traer guerras, y Dios puede traer azufre del cielo, como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Dios puede traer esas cosas, pero ¿sabes qué es lo que más pavor da de Dios?
su santidad. Su santidad. Eso fue lo que vio Isaías. Vio santo, santo, santo en la torre. Si con un santo ya tengo broncas, al que es 3 veces santo, le dio pavor, dijo, ay de mí, ay de mí. ¿Sabes por qué? Porque la santidad de Dios provoca que nosotros muramos en ese momento. Por eso es que no le podemos ver cara a cara. Caeríamos fulminados. El sumo sacerdote una vez al año iba a entrar al lugar santísimo. ¿Sabes qué hacía un día antes? Estaba arrepintiéndose de sus pecados. Y luego llegaba la noche y todos se iban a dormir. Pero él había seleccionado un grupo de gente que se quedaran con él. Todavía no entraba al tabernáculo, pero había un grupo de gente que se quedaba con él porque él había decidido no dormir por el miedo de tener un sueño impuro. Un poquito de pecado era suficiente para morir dentro del lugar santísimo. Imagínate los nervios toda la noche, y a lo mejor como a las 3 de la mañana de repente cabecea y despertaba con miedo y decía, no puedo dormir. No puedo dormir porque puede venir un mal pensamiento. Me puedo acordar de alguien que me cae gordo. No. Señor, limpia mis pecados. Y el Señor y el sacerdote estaba ahí toda la noche. Cuando llegaba el momento de entrar al tabernáculo, entonces ese hombre tenía que empezarse a poner las ropas de lino finísimo, porque no se podía entrar ni siquiera sudado al lugar santísimo. Ponerse las ropas sacerdotales, ofrecer el sacrificio, y mientras va avanzando, porque era entrar por sus puertas con acciones de gracias, y luego los sacrificios, estar en ese altar y ofrecer ese cordero y ponerlo en esa gran parrilla para que comenzara ese humo a crear un ambiente de gloria. Y mientras que pasaba por la mente de él guardando su corazón, él tenía que llegar hasta el lugar santísimo, después pasar por el lavacro, que el lavacro es una media esfera, ¿sí? En donde él llegaba y se lavaba porque no podía entrar su cuerpo sucio. Tenía que lavarse, tenía que limpiarse mientras él pensaba, tengo que llegar hasta el lugar santísimo. Se secaba. Era el tiempo de entonces poner el pectoral, la mitra, seguir caminando, ministrar en el lugar santo, pasar por el lugar santo y entonces llevar su incensario. Una cortina es lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y decir, pensar, tal vez voy a morir del otro lado de esta cortina. Imagínate el pavor de encontrarse con un Dios vivo, el pavor de encontrarse con la santidad de Dios, que en menos de un segundo una persona muere por la santidad de Dios. El arma más letal es la santidad de Dios. Y entonces con su incensario metía su brazo entre la cortina y empezaba a mover el incensario para que se generara más humo. El lugar era oscuro. Él traía campanas en sus ropas. Afuera estaban escuchando las campanas. Afuera, mientras las campanas se movían, él estaba vivo. Le habían puesto un lazo. ¿Un lazo para qué? Por si él caía muerto. Imagínense los sacerdotes que entraron y cayeron muertos. Nada más escuchaban las campanas. ¡Prac! Y afuera todos decían, se murió. Y tal vez con el lazo daban unos jaloncitos para ver si había señales de vida. Cuando ya no había, era jálenlo. Sacaban un cuerpo de alguien que murió por la santidad de Dios. Ay. Pero vamos con un sacerdote que sí la libre, ¿verdad? Y el sacerdote está ahí y de repente tenía que meterse entre las cortinas y el lugar estaba lleno de humo de incienso. Y entonces el sacerdote se postraba
porque venía esa columna de fuego sobre el propiciatorio. Yo me puedo imaginar al sacerdote en pánico, el corazón haciendo pum, 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 y sintiendo lo del profeta Isaías: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y Dios venía, hablaba con ellos, y tal vez lo que escuchaba es: han sido perdonados. Y en ese momento el corazón del sumo sacerdote empezaba a mejorar su ritmo cardíaco. Los perdonó. Tal vez sonreía, pero no se levantaba. Ya había hecho todo el ritual de la sangre, ya la había rociado todo, no se levantaba. Cuando llegaba el momento de salir, se levantaba y los que estaban afuera escuchaban las campanitas. Se está moviendo, se está moviendo. Y de repente el sumo sacerdote salía del tabernáculo. Imagínalo saliendo, millones de personas alrededor del tabernáculo, todos viendo hacia la misma puerta, porque el perdón era para todos, todos viendo la misma puerta y todos desde cerca, desde lejos observando. Y cuando esa cortina se abría y el que salía era el sumo sacerdote vivo, entonces todos gritaban: ¡aleluya! Hemos sido perdonados. ¿Te imaginas la fiesta? ¿Te imaginas cómo todos chocaban sus manos, se abrazaban? Eso era como una Navidad. ¡Wow! Nos perdonó, salió vivo el sacerdote. Ellos sabían, ese perdón les duraría un año. Un año. La fiesta, ¿qué era eso? ¿Por qué te hablo de esto? Ni siquiera lo tenían en el apunte. Eso es tener temor de Dios. ¿Te imaginas cuando salía alguien que no era el sumo sacerdote? Salía, no sé cómo lo comunicaban, pero a lo mejor le hacían como los César en Roma y decían: ¿te imaginas las lágrimas? No nos perdonó el Señor. ¿Te imaginas el luto, el dolor de pensar: no nos perdonó el Señor? Y no nos perdonó porque el que fue llevaba pecado. ¿Te imaginas para la familia? Cuando los demás veían: por tu padre nos quedamos sin perdón este año. ¿Te imaginas? Tener temor a Dios es que sepas todo esto. Yo sé que a lo mejor para ti habías pensado que lo más duro es temerle a Jehová de los ejércitos, no al santo. La santidad de Dios, solo por ser santo yo no puedo tratarlo como si fuera mi compadre, como si fuera mi vecino. Solo por ser santo no puedo hacer eso. Solo por ser santo no puedo yo dejar de ser agradecido. Él es santo. Debemos tener temor de Dios. Ahora, tener temor de Dios, wow, te pone en otra situación. Vamos rápido, sé que ya voy contra reloj. Salmo 34, versículo 7. Dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Sí? O sea, la seguridad viene por el temor que tengamos de Dios. Dios nos cuida. Pero dice el verso 8: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Verso 9: teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Ay, ¿por qué si soy cristiano me falta todo? Porque no le temes. ¿Por qué? ¿Por qué si soy cristiano, por qué me pasan tantas cosas? Un día oré por una persona que el Señor me mostró una película de cuántas veces la había guardado de secuestros.
cuando le di la palabra comenzó a llorar. De secuestros. ¿En qué momento pasó eso? ¿Qué momento pasó eso? ¿Sabes? El temor de Dios, nos hace tener beneficios tremendos, pero no lo hagas por beneficio, hazlo por temor. Porque hay gente que quiere temer a Dios para tener todo eso. No, no, se trata de temer a Dios. Temerlo. Ahora aquí vamos a suspender las transmisiones de espirituales, pero normales. Yo les compartí que yo tenía miedo de parar las transmisiones, porque otras veces durante año y medio dije, necesitamos descansar. Veía yo a mis hijos en año y medio vivieron pegados a una computadora, entre la escuela y los programas, ¿sí? Estaban pegados a la computadora y dije, tenemos que parar. Y entonces les decía yo a ellos, vamos a parar, no vamos a tener programa el día de hoy, así y así. ¿Saben qué pasaba? Me enfermaba. Y luego paramos otra vez y me volví a enfermar. Dije, no puede ser. Y entonces oré durante 45 días para poder decir, Señor, necesitamos descansar. Necesitamos parar el programa. Necesitamos hacerlo. ¿Eh? No puedo hacer mi voluntad. No me dejas. Amados, temamos a Dios. Salmo 25, verso 14. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Los cristianos nos encanta decir, yo soy amigo de Dios. No, no, no. Él no es amigo de cualquiera. Él es amigo de los que le temen. Salmo 111, versículo 5. Da aliento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Para aquellos que luego andan, es que ya estoy desanimado. ¿Qué te digo? ¿Quién se desanima? El que no tiene temor de Dios. Ese es el que se desanima. ¿Cómo nos podemos desanimar? Esto es una iglesia, no es una fábrica de artistas, amado. Es una iglesia. Tenemos que temer a Dios. ¿Por qué puedo estar aquí predicando? Pues por temor. ¿Tú crees que no quería irme ahora que los lunamieleros se fueron a Cancún? Porque los dos matrimonios nuevos, los dos se fueron a Cancún. Y yo me quedé, pues yo soy el que los casa y sigo aquí. ¿Qué pasa? Digo, Dios, o sea, no hay algo para el que los casa. Y Dios dice, chambele, sígale. ¿Por qué venir acá? Ahora que he estado batallando con la alergia, hay domingos que despierto, haz de cuenta el Chucky. Si hago un ensayo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes? Tengo que decirle, Dios, ¿no me das chance? ¿Le podré hablar a Paco que ministre el domingo? Ya se la aventó cuando estuve enfermo hace un año, Señor. ¿Sabes qué contesta el Señor? Porque ya lo hice una vez. Silencio. Yo puedo sentir como que ni siquiera quiero hablar contigo por esas cosas que dices. Y ahí viene uno como perrito. Temor de Dios, amados. Temor de Dios. ¿Andas desanimado? Tenle temor a Dios. Salmo 145, 19. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Qué hermoso. Pero no es a todos. Solo a los que le temen. Te decía que David era un hombre temeroso de Dios, con muchos errores, pero un hombre temeroso de Dios. Porque no estoy diciendo que los temerosos de Dios no se equivocan. Claro, tienen muchos errores, sí. Pero David tenía tanto temor que cuando pecó dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenía miedo que Dios se fuera. Ese era su gran temor.
que no se vaya de mí tu Santo Espíritu. Pero David también tenía deseos, pero él sabía, mira, cuando una persona anhela cumplir los deseos de Dios, no quiere que se cumplan sus deseos. Hay un momento en la vida de David muy interesante. Mira, dice Primera de Crónicas 11, versículo 17. Dice que David les comentó a sus hombres eran un rollo tremendo. Dice, David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Yo aquí veo, es como el pastor diciendo, ay, cómo se me antoja una coca helada, ¿verdad? Aquí está David, pero nada más que una coca helada no representa ningún peligro. En ese tiempo Belén estaba sitiado y sus soldados escucharon el deseo de David, su rey. Su rey. Escucharon el deseo y entonces estos soldados inmediatamente fueron, dice, los tres atravesaron las líneas filisteas y sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David, pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. Esta es una historia muy singular porque estos hombres con tanto amor por David fueron y le trajeron su agua de Belén. Y cuando llegan, David, me imagino a David tomando ese cántaro de agua y tirándolo en el piso. ¿Qué sintieron sus soldados? Los soldados fueron y se jugaron la vida por un deseo de su rey. Belén estaba sitiado por los filisteos, el ejército enemigo. Y ellos fueron por el agua de su rey y se la trajeron. Y David la tomó y la derramó. ¿Qué pasó? Es más, con un pastor así se van de la iglesia, ¿verdad? Pero derramó lo que tanto sacrificio le traje. David lo derramó. ¿Por qué? ¿Por qué? David veía algo que no veían ellos. Verso 19, no permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Y estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Fíjate, ¿por qué David dice que esa agua es tan preciosa como la sangre de ellos? Porque ellos, para ir a un lugar donde te van a matar, si te ven, hay que morir primero en la mente y en el corazón. Lo mismo sucedió con los 300 de Gedeón. Ellos en su mente y en su corazón dijeron, pues ya, que pase lo que pase. Los soldados que van a la guerra antes tienen que pasar por un montón de capacitaciones donde les enseñan, ¿sabes qué? No vas a regresar. El mensaje en los ejércitos no es el mensaje positivo de señores, los vemos en casa cuando regresen, sean héroes. No, 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 no. Ese mensaje produce soldados sin fuerza. Así les dicen a los de México, por eso no los mandan a ninguna guerra. ¿Sí? ¿Sabes qué hacen los soldados que todo el tiempo están en guerra? Cada mañana saben que tal vez van a morir. Y entonces ellos han tomado la decisión en su corazón de morir. Ya no valoran su vida, ya la entregaron, ya la dieron. Hace poco les hablé, ¿vieron lo que hizo ese bombero en Ciudad de México que sacó el tanque encendido? O sea, era como una fonda, ¿no? Y entonces de repente los videos sacan como el bombero trae encima un tanque de gas en llamas, lo lleva a media calle y lo pone ahí. Y todavía cuando se retira algo le empiezan a hacer para apagarlo a él. Vi la entrevista, le dijo el periodista, ¿por qué? ¿Por qué lo sacaste? ¿Qué locura es esa? Es cierto que un tanque de gas lo puedes maniobrar, lo puedes apagar con cierta técnica y todo, pero no cargar.
Él lo cargó porque si explotaba adentro, hubiese sido un gran problema. Y entonces este bombero dijo, mi mando dijo, quiero este tanque afuera. Y lo tomé y lo llevé afuera. ¿Por qué un hombre hace eso? ¿Por qué lo hace? Porque ese hombre toma muy en serio su juramento. Ese hombre sabe lo que es ser bombero y sabe que él un día dijo que ofrecería su vida por los ciudadanos. Ya tomó la decisión de dar su vida. Ya la tomó. Papás, ¿verdad que no nos cuesta trabajo hacer algo por nuestros hijos? ¿Verdad? Y vive uno, esto lo comprenden muchos hombres y mujeres, que vive uno endeudado toda la vida para pagar carreras, para pagar todo lo que necesitan. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué renunciaste a tu vida? ¿Por qué renunciaste a vivir? ¿Eh? ¿Por qué? Por amor a tus hijos. Por amor a tus hijos. ¿Te has dado cuenta que si haces cuentas de todo lo que has gastado en colegiaturas, cuadernos y todo eso, ya te hubieras comprado un BMW? Ahora cuando veas a tus hijos vas a decir, ay, ahí está mi BMW. ¿Por qué lo hiciste? Ahora estoy hablando de uno. Si tuviste dos o tres, ya te hubieras comprado la casa de tus sueños. ¿Por qué lo hiciste? Porque decidiste en tu corazón. Tus hijos, ¿sabes por qué amas tanto a tus hijos? ¿Sabes por qué? Cuando Dios ve a tus hijos y ve lo que tú has hecho, sabe que tus hijos han costado tu vida porque la entregaste a ellos. Dios lo sabe. Hijos, aprendan a valorar a sus padres. ¿Por qué no le das un aplauso a tu papá fuerte? Son de las cosas que hay que agradecer antes de Navidad. Decir gracias, sacrificaste tu vida por mí. David vio a estos hombres, vio el cántaro de agua y dijo, esta agua ya vale la vida de ellos. No la puedo beber. Muy valiosa. Porque cuando algo vale una vida, es para Dios. Es para Dios. Qué hermoso es saber esto. Y David dijo, no la puedo tomar. O sea, no era mi agüita que me trajeron. No sé ni siquiera quién me la trajo, pero gracias. Pero esta no vale una vida. Entonces sí me la puedo tomar. ¿Sabes? Jesús. Jesús ha hecho que las personas que estén aquí tengan un valor impresionante. Son muy valiosos. ¿Por qué? Porque costaron una vida. Yo les he dicho esto muchas veces. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedo yo maltratarte? ¿Sabes por qué? Porque costaste una vida. No puedo jugar contigo. Cuando alguien juega con la vida de los demás, lo dije hace 8 días, es gente mala, egoísta. No, somos hijos de Dios. Eres valioso, eres valiosa. Un día alguien me dijo, pastor, ¿por qué te quedas 2 horas después del culto ahí parado? ¿Por qué? Porque valen una vida, ustedes valen una vida y no cualquier vida, la de Jesús. A veces hasta me causa risa porque ya les prediqué lo que Dios desea. ¿Y sabes qué puede pasar ahorita al final? Que alguien venga y me diga, pastor, es que no sé lo que Dios desea.
¿Qué harías? Eso me sucede cada 8 días. A veces mi mente también piensa todo lo que, porque muchos me hicieron la seña de, a veces mi mente dice, sí, dale un zape, desbloquéalo, resetéalo. ¿Sí? ¿Y por qué no lo hago? Si me ves que un día nada más me hago así, es que estoy deteniendo mis impulsos. Pero es muy común que después de que yo prediqué más de 1 hora, vengan a preguntarme algo que ya prediqué. Muy común, pero vales una vida. Por eso yo no te puedo hacer algo. Porque Jesús decidió dar su vida por ti. Y eso es suficiente para que tú y yo cumplamos sus deseos. Hay deseos más específicos de Dios para ti, pero los que te acabo de decir, con eso empieza y después descubrirá los demás. Ponte de pie, por favor. ¿Sabe cuándo un cristiano se vuelve loco? Cuando se olvidó de que costó una vida. Espero que le hayas escrito una carta, por lo menos a tu esposa, a tu esposo, tus papás, y que hayas dicho, ¿sabes qué? Pues gracias por darme la vida, ¿verdad? ¿Sabes? A veces podemos pensar, pues, ¿qué me dio? ¿Qué me dio? Hijo, si vieras, conozco muchos hombres, que el día que aceptaron ser padres, porque hay unos que huyen, pero los que aceptan, renuncian a sus propios deseos, renuncian a sus propios éxitos, renuncian a todo eso para darle todo eso a sus hijos. Conozco muchas historias de ustedes, pero reconozco a aquellos hombres y mujeres que salen a trabajar por años para darles a sus hijos lo que pueden y más. Dios les bendiga. Pero nunca te olvides que es Dios. Dios, no es tu fuerza, no es tu esfuerzo, pero tú sí tomaste una decisión. Y la misma respuesta, porque yo creo que muchos papás han pasado por la frustración en donde dicen, ¿por qué no valoran lo que hago? Cuando el hijo se pone rebelde, cuando el hijo grita, cuando el hijo exige, cuando el hijo dice, es que no, yo quiero llevar un buen lunch. Hace poco en una plática escuché a unos jóvenes que decían, es que ya el sándwich me tiene harto. Platicaba yo con mi hermana y le decía, porque para mí un gran placer, un gran deleite es un sándwich. Y platicábamos nosotros porque, ¿saben? A nosotros no nos daban sándwich. Nosotros, ¿saben cuándo comíamos sándwich? Cuando nos invitaban a una fiesta. Prueba superada. Cuando íbamos a una fiesta y nos daban un sándwich, ¡wow! O sea, sándwich es fiesta en mi corazón, así. No estoy exagerando, es real. Mi esposa sabe que en cualquier situación, o sea, de repente andamos a las carreras y mi esposa dice, es que ya no tengo mucho tiempo para hacer la comida y no sé qué. Tranquila, sándwich. Para mí es fiesta. Es fiesta.
Y entonces cuando escuché yo, es que no, ya estamos hartos de sándwiches. Dije, wow, o sea, para mí en mi mundo era fiesta. Mis mejores acciones de gracias delante de un plato no están en un gran manjar, sino en un sándwich. Sándwich. Digo, wow, y veo vida detrás de un sándwich. Y dirás, pastor, no sea ridículo. De verdad, de verdad. Y entonces, en esta pandemia he visto cómo mucha gente nos ha bendecido. Pero hay dos mujeres que aparecen de repente en mi casa con queso, carne. Y me dijo una de ellas, pastor, pero no me esté dando gracias públicamente. Le dije, eso no me lo puedes pedir, porque si yo dejo de ser agradecido, se acabó todo. Se acabó todo. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto tan trivial? Comida, acciones, porque a veces todos damos por sentado que hay hoy un plato de comida en casa. Pero ¿sabes qué hay detrás de ese plato de comida? Hay una vida. Hay una vida. Hay alguien que se fletó fuerte. Si no aprendo a dar gracias por un plato de comida, ¿tú crees que voy a dar gracias por la salvación que no la puedo tocar? Ouch. Si no soy agradecido, ¿cómo puedo dar gracias de que Jesús fue a la cruz y murió por mí si no lo vi? ¿Verdad que no lo vimos? Solo lo creemos. ¿Por qué, amado? El deseo de Dios es que seamos agradecidos. El deseo de Dios es que no te olvides de lo que hacen por ti. Y cuando alguien entregó su vida por ti, aparte de Jesús, a Jesús no debemos maltratarlo, ni tocarlo, ni escarnecerlo, porque Él dio su vida por nosotros. Pero sabes, si alguien dio su vida por ti, si alguien te ha alimentado, hónralo, bendícelo, dale gracias, dale gracias. Si alguien te ha brindado su tiempo para darte un consejo, dale gracias. Si alguien te ha dado un abrazo en el tiempo que más lo necesitabas, dale gracias. Es el deseo de Dios. David dijo, esta agua es tan valiosa que yo no la puedo consumir para mi beneficio. Es de Dios. Es de Dios. No toques lo santo. No toques lo santo. Tus padres son santos. Tus padres son santos. No los toques. No los agredas. Pero es que tienen muchos defectos. No los agredas. Tu pastor, tu pastora son santos, pero tienen más defectos que mis padres, pero son santos. ¿Por qué? Porque en los tiempos difíciles han tenido palabra para ti. Ahora hay hijos maravillosos que dan su vida a través de dinero para sus papás. Papá,
Si tu hijo te está ayudando, no lo toques. Es santo. Cuando alguien hace algo por nosotros, no lo toques. Cuando digo lo toques, me refiero, no lo agredas. Porque un día estás enojado, enojada. Es santo. Amados, por eso Dios nos pide que seamos santos, que hagamos buenas obras y que evangelicemos. Y todo lo hagamos en el temor de Dios. No te vayas a ir de este lugar sin decirle a la gente que ha hecho algo por ti. No es necesario que te acerques a mí ni a mi esposa, porque luego lo fácil es decir, no, pues es que el pastor está buscando que alguien le diga gracias. No, gracias por las cartas que me hicieron, por cierto, y no las he leído, perdón. Ayer me tocó, estuve, como dice Miguel, que modo avión y que modo cristiano. Ayer estuve en modo esperancita. Y ayer me tocó estar aquí limpiando. Pero agradécele a alguien. Toma un tiempo, porque a lo mejor, yo espero que vengas en Navidad, pero dile a alguien, gracias por esa palabra que me has dado. Gracias porque hubo un momento en que tú me ayudaste. Gracias, porque tal vez estuve enfermo de COVID y tú me hablaste. Gracias por los mensajes, gracias por la ofrenda. Gracias. Porque si hiciste algo por mí, yo debo tomarlo como David a sus 3 soldados y decir, no, esto es muy valioso. No importa lo que ya me hiciste, o me hagas, sino que hiciste algo bueno por mí. Eso es suficiente. Amén. Esa va a ser la administración, porque yo voy a terminar la reunión, pero que la administración sea que ahorita pienses, oye, hubo alguien que me dio un mensaje, me mandó un WhatsApp, decirle gracias, Dios te bendiga. Amén. Padre, gracias por este día, gracias por ser maravilloso, Señor. Padre, queremos ser los que toman tus deseos para cumplirlos. Señor, si tienes un deseo y tú sabes que yo te lo puedo conceder, como dijo el profeta Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Señor, te pido que cada uno de nosotros seamos portadores de deseos cumplidos tuyos. Tu deseo es que este día las personas que han hecho algo por otros reciban ese agradecimiento. Ese es tu deseo, papá. Haz que tus hijos hoy escuchen la voz de tu Espíritu Santo y puedan decirle a alguien, gracias. Que aquellos que no reciben hoy un gracias, Señor, se den cuenta que tienen que hacer mucho más por los demás. Mucho más. Señor, que de aquí a fin de año haya un cambio en nuestro corazón. Más que buenos deseos, seamos cumplidores de tus deseos. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que estamos aquí y pido, Dios, que tu gloria sea derramada sobre ellos. Padre, vienen tiempos de fiestas, Señor, en el mundo entero, pero te pido que nos guardes. Sé, mi Señor, que esta enfermedad no ha acabado, Padre. No sé cómo van a festejar tus hijos, pero yo te pido que nos hagas sabios. Que nos hagas sabios en esas pequeñas reuniones, que no corramos detrás de fiestas enormes, Dios, pero con mucha sabiduría, Padre. Pero lo que te pido es tu protección. Guárdanos de cualquier accidente, de cualquier situación difícil,
de cualquier contagio, de cualquier enfermedad. Guárdanos. Guárdanos, Dios. Guárdanos de problemas con los vecinos. Guárdanos, Señor, de secuestros. Guárdanos, quebranta toda obra de maldad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor.